siempre es así. Hay naciones divididas en varios estados, como por ejemplo el caso de Corea, quien pues está Corea del Norte y Corea del Sur. Digamos que es un solo estado, pero tiene diferencias o gobiernos políticos diferentes. O el caso más importante son los kurdos, quienes después de la Segunda Guerra Mundial pues hubo una división y ellos quedaron como un estado que se comparte entre Turquía, Irán e Irak. Tomando como ejemplo ese pueblo kurdo, mire que históricamente no, el presente nos indica que los kurdos, por ejemplo, es el único pueblo o nación que tienen 20 millones de habitantes, pero no tienen un estado, porque está representado en esas tres ciudades importantes, Irán, Irak y Turquía. Pero aquí es importante seguir identificando las características actuales de un estado. Y esas características actuales de un estado nos llevan a indicar nuevamente que las fronteras tienen como objetivo delimitar el territorio. Nuevamente indico, confirmo, que sin un territorio pues no puede haber un estado. Y esa territorialidad o esa división de límites entre un pueblo y otro, como lo representamos acá en esta imagen, pues nos da lo que son las fronteras, que tienen como objetivo delimitar el territorio. Y ojo con esto que me parece importantísimo, el tema de la soberanía, la cual se refiere a esa autoridad que recae sobre el pueblo. Aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en sus representantes políticos, monarcas. Aquí más adelante vamos a poder establecer cuáles son esos tipos de gobierno, pero es claro que la soberanía es ese poder que tiene el pueblo para poder decidir, para poder convocar, para poder elegir. Las funciones que tiene ese Estado actualmente: mantener el orden y la paz dentro de su sociedad. Ahorita hacíamos una representación de cómo es importante esas fuerzas militares, esa fuerza pública, en el pasado, en el presente y muy seguramente lo será en el futuro. Un Estado sin fuerzas militares, sin fuerza pública, pues digamos que es un Estado débil, es un Estado que está condenado a fracasar. Mantener la cohesión social, regulando los conflictos que surgen entre los grupos y entre las personas. Este Estado tiene como objetivo garantizar que todas sus personas vivan en paz dentro del mismo territorio. Una seguridad ante el exterior, pues obviamente también hace relación a esa primera función, que es el mantener el orden de paz dentro y fuera de sus fronteras. Y obviamente asegurar que su hábitat sea conforme a las necesidades básicas que necesitan las personas, en salud, en educación, en demás instituciones que representan obviamente la buena convivencia, el buen hábitat de ese territorio. Aquí hacemos una relación directa entre Estado y Derecho, muy de la mano y muy importante para entender dos cosas. Para el derecho no hay más Estado que aquel que está determinado por sus propias normas. ¿Qué nos indica con este ítem o con este importante punto? Es que obviamente un Estado debe ser regido por leyes. Esas leyes nos dan obviamente los límites de comportamiento de las personas que viven dentro de ese territorio. Colombia, por ejemplo, se orienta como un Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir un Estado social de derecho? Es una condición política que no hace referencia a ninguna ley. El Estado de Derecho implica que cada persona está sujeta a la ley, está supeditada a esas normas superiores. Un ejemplo, la Constitución política, que obviamente nos indica cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros comportamientos que no deben pasar de esa frontera de lo antijurídico
y obviamente cómo las decisiones de personas en calidad de aforados, como pertenecientes a asambleas, inclusive mismo presidente, congreso, senado, todas sus decisiones deben estar limitadas a derecho, es decir, todas sus decisiones deben estar limitadas a conveniencia del pueblo. ¿Qué es el territorio? Importante, ya vimos que es el territorio en el pasado, ahora que es el territorio en el presente. No ha cambiado mucho realmente esa misma teoría, y es el territorio es el espacio de superficie terrestre en el que el Estado rige su poder y en el que se orienta la población. Nuevamente, por tercera vez, si no hay un territorio no hay un Estado. Miren que el Convenio de Ginebra de 1958 nos da una relación directa entre no solamente territorio, valga la redundancia, terrenal. Todos los estados tienen un territorio marítimo, en algunos países que así lo determina la ley. Anteriormente, digamos que existía una distancia internacional de 3 millas. Bajo el Convenio de Ginebra de 1958 se comenzó a ampliar esa territorialidad marítima a 12 millas. Eso es importante porque dentro del mar surge obviamente una expansión comercial importante. Muchos países, como Panamá, pues obviamente la fortaleza de su economía depende de ese canal marítimo. Y aquí las características del poder, las características del gobierno, las diferentes formas de gobierno que existe en el presente. Y comenzamos con el Estado unitario. Ese Estado unitario hace relación a una centralización del poder dentro de ese territorio, la cual tiene como facultad también elegir cuáles son sus gobernantes descentralizados. Y aquí es importante porque aquí hay una división del poder. Aunque es unitario y es centralizado, hay una división del poder. ¿A qué hago referencia? Es decir, que tienen un poder ejecutivo, tienen un poder legislativo y tienen un poder judicial. Seguimos como contrario a ese Estado unitario, pues está dentro de un ejemplo. En el Estado unitario puede darse Colombia, que es un Estado unitario presidencialista. Estado federal, pues, obviamente el ejemplo más tácito pues, son los Estados Unidos. Ese tipo de Estado se caracteriza porque si bien cuenta con un gobierno central, también reside que las instancias locales pueden ser regionales o estatales, puedan tener sus propias leyes, puedan comportarse de una manera diferente al resto de los estados. Incluso políticamente pueden oponerse al gobierno central, como pasa en Estados Unidos frente a republicanos y demócratas. Sin embargo, sigue existiendo una cabeza presidencialista centralizada. Vamos con la forma de gobierno compuesta. El Estado compuesto son aquellos que están subdivididos en colectividades con soberanía política y jurídica. Dentro de esos pues, está la unión personal, en donde un solo gobernante está al mando de 2 o más estados. En el pasado era común que el monarca ejerciera su poder en 2 organizaciones políticas y territoriales distintas. La unión real, si bien los estados son soberanos, seguimos con monarquía. La monarquía, pues obviamente para nuestro presente uno de los ejemplos más importantes pues, es la corona de la reina Isabela. Y este poder trasciende en el tiempo a través de esa identidad familiar. Obviamente la monarquía no tiene un poder absoluto, debe tener un representante como en Inglaterra, su primer ministro, pero muchas decisiones pasan por esa monarquía, por esa corona de la reina Isabel. Pero si nos devolvemos un poco en el pasado, la monarquía, el comportamiento de monarquías es derrocado a través de las revoluciones grandes como la Revolución Francesa, que son esos comportamientos del pueblo de alzarse en rebeldía contra las coronas
en donde obviamente se hacían unos cobros de impuestos importantes, desajustados, desleales hacia las personas trabajadoras. Entonces digamos que estas monarquías, aunque en nuestro presente todavía existen, digamos que se ha ido radicando un poco. Pasamos a República, otro ejemplo, República de Colombia. Una unidad de gobierno presidencialista, nuevamente subsisten las divisiones del poder, importante, las divisiones del poder que se ven claramente acá. Debe gobernar sobre el periodo legalmente constituido bajo la constitución política. La aristocracia es esta forma de gobierno que se determinó por un grupo social privilegiado. En algunas ocasiones eran escogidos por el monarca o por la persona que ejercía como tal el poder en ese pueblo. La aristocracia, de allí viene la palabra aristócratas, pues obviamente hacen parte de ese linaje de realeza. En la antigua Roma, esto es muy importante porque ese es el factor predominante de poder en esa Roma del siglo VI. Aunque en Japón, en el periodo de Heian, en el año 794 y 1185, pues se produjo nuevamente esa forma de gobierno, aristocracia. Intentaron esas conductas independistas en Centroamérica frente a los españoles que colonizaron, por ejemplo México, por ejemplo Colombia, Ecuador. Cuando nos invadieron los españoles en nuestras tierras, la aristocracia fue una mano fuerte de gobierno, en donde pues obviamente quienes ejercían el poder en nuestro territorio pues eran esas personas enviadas por la corona española para esa época. Continuamos acá con lo que es democracia. Un ejemplo, obviamente, Colombia, en donde ¿qué es la democracia? Pues son esos mecanismos de participación ciudadana en donde el pueblo, sin importar su raza, su sexo, la única condición es la mayoría de edad constitucionalmente para poder votar, eligen sus gobernantes por el periodo constitucionalmente establecido en la Carta Magna. Pasamos acá a lo que es el totalitarismo. El totalitarismo también es un poder predominante político y es una forma de gobernar a través de la dominación. Pues obviamente tenemos a Corea del Norte como un ejemplo importante. Tenemos otro ejemplo importante como el de Adolf Hitler en Alemania durante ese periodo importante de la Segunda Guerra Mundial. Ese Hitler que nace producto de ese Tratado de Versalles, que para su manera de ver fue incoherente y fue inapropiado, como las fuerzas o los gobiernos fuertes para esa época, las potencias mundiales, se dividieron Alemania y se le quitó esa Polonia que hacía parte de Alemania. Ese Hitler que obviamente comenzó a tener ese pensamiento expansionista sobre Europa y declarando la guerra pues a masas políticas que más adelante terminaron destruyendo.